Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldic, una caminata de 30 minutos a través de las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldic. Buenas noches, y es bueno tener a todos de vuelta, y una vez más nos dirigiremos directamente al Salmo capítulo 2, donde lo dejamos, pero para un pequeño repaso, y para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, en caso de que no estuvieran con nosotros la semana pasada, hemos estado hablando sobre Abraham enviando a su siervo a un país lejano, hacia Siria, para conseguir una novia para su hijo, Isaac. Se destacó que es una hermosa ilustración del trabajo del Espíritu Santo en esta era presente, sacando o llamando a una novia de entre los gentiles para el Hijo, para Cristo, el cuerpo de Cristo. Y la razón por la que me gusta usar la ilustración es que cuando Isaac, recuerden, había dejado la tienda de la casa y estaba en el campo a cierta distancia del hogar, cuando conoció a su novia que venía del país lejano, lo cual creo que es una hermosa imagen de cómo Cristo dejará el cielo y llamará a la novia, y la encontrará en las nubes del aire. Pero antes de llegar a enseñar realmente esos eventos, hemos tenido algunas solicitudes de nuestra audiencia televisiva para que tomemos el tiempo en algún momento para presentar estas cosas en una línea de tiempo, así que nos estamos dirigiendo hacia ese punto. Pero antes de hacer eso, siempre me gusta dejar claro el entendimiento del programa del Antiguo Testamento, en el cual no hay indicio de esta era de la iglesia. El programa del Antiguo Testamento, todo lo que tenía en mente era el programa de Dios para Israel, y esto se presenta mejor en forma de esquema en el Salmo capítulo 2. Y esa es la razón por la que vamos a señalar esto y cómo este programa fue interrumpido. Y Dios fue a los gentiles para llamar a un pueblo para su nombre, y cómo un día regresará y terminará este programa del Antiguo Testamento. Ahora el versículo 1 de nuevo, solo para una rápida revisión. ¿Por qué se enfurecen los gentiles y el pueblo? Imaginen una cosa vana. Los reyes de la tierra se establecen y los gobernantes, es decir, de Israel, se reúnen juntos, judíos y gentiles, contra el Señor o contra Jehová y contra su ungido, contra el Cristo. Y dijeron, por supuesto, aquí está en futuro, y dicen: rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, eso ocurrió en el rechazo y crucifixión de Cristo. Luego, en el versículo 4, la respuesta de Dios el Padre en el cielo fue que se reiría, se reirá. El Señor los tendrá, es decir, a las naciones del mundo, en burla, confusión, y la palabra en los evangelios, como Jesús predijo esto, que habría días de perplejidad. Y estamos viendo eso en nuestro propio tiempo. Pero esto miraba hacia la venida de Cristo, su rechazo, y luego el versículo 5. Esa primera palabra del versículo 5 es una palabra de tiempo. Entonces, en otras palabras, después de la venida de Cristo, su rechazo, y luego el versículo 5, las naciones habían llegado a un lugar de burla. Entonces, Él, que es Dios, les hablará a las naciones en su ira, no en su gracia, sino en su ira, y los atormentará en su gran desagrado. Bueno, ¿de qué está hablando el salmista? De la tribulación, ese terrible periodo de tiempo que va a venir sobre el mundo, pero que estará especialmente dirigido a la nación de Israel. Entonces, ahora el versículo 6, inmediatamente. Después de este periodo de ira y vexación, que toda la Escritura designa como 7 años, entonces en el versículo 6, aún dice Dios, puesto a mí, Rey, sobre el monte santo de Sión. Ahora tal vez podamos poner eso también en la pizarra como una especie de cronología. Aquí salimos del Antiguo Testamento, comenzando, me gusta empezar siempre, especialmente con el llamado de Abraham y ese pacto. Salimos del Antiguo Testamento, el Mesías aparece en la escena. ¿Y qué hace Israel? Como ya hemos visto en los Salmos, lo rechazaron. Ahora, según el Salmo, capítulo 2, después del rechazo, y Él ascendería, por supuesto. Ahora, tal vez deberíamos buscar eso
Eso está en Salmos 110. Mantén tu mano en el capítulo 2. Gira conmigo a Salmos 110. Normalmente la gente no piensa en el libro de los Salmos como profético, pero lo son. Hay mucha profecía en el libro de los Salmos. Es en el libro de los Salmos donde se representa la crucifixión y su ascensión. Pero aquí en Salmo 110 tenemos su ascensión a la diestra del Padre. Salmo 110, versículo 1, donde el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta... Ahora, ahí está esa palabra de tiempo, no va a quedarse allí para siempre, pero está sentado a la derecha del Padre hasta un momento en el que haré de tus enemigos tu estrado. El Señor enviará la vara de tu fuerza desde Sión, reina en medio de tus enemigos. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder y la belleza de la santidad, y así sucesivamente. Ahora, todo lo que nos dicen estos versículos es que después de este rechazo del Mesías, Isaac ascendería a la diestra del Padre. Luego vendría un periodo indeterminado, incluso en el Salmo capítulo 2, hasta que las naciones llegaran a un punto de nere, burla. Y luego, dice el Salmo, vendría un tiempo de ira y vexación que sabemos por Daniel y otros, que es un periodo de 7 años de tribulación. Y luego dice, sin embargo, he puesto a mí rey sobre el monte santo de Sión. Así que es el rey y siempre lo asocio, por supuesto, con el reino. Ahora el programa del Antiguo Testamento, que después de salir de la cronología de la historia de Israel, el Cristo aparece, Él es presentado como el Rey de Israel. Israel lo rechaza y lo crucifica, y Él asciende. Y lo siguiente en el orden es la tribulación. Ahora regresa al Salmo capítulo 2 para que puedas seguirme. Está tan claramente expuesto, creo, en este pequeño capítulo corto. Sin embargo, versículo 6, he puesto a mí, rey, sobre mi monte santo de Sión. Versículo 7, declararé el decreto que el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo. Ahora eso está en mayúsculas, así que sabemos que nos referimos a Cristo. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y ahí nuevamente siempre tengo que detenerme y definir que la palabra engendrado no se refiere al nacimiento de Cristo en Belén, se refiere a su resurrección. Ahora la mayoría de ustedes lo saben. El Hijo unigénito de Dios se refiere a su resurrección. Eso está tan claro. De hecho, ahora no tomaremos tiempo. Está en Hechos y nuevamente está en Romanos, que el Hijo unigénito de Dios fue cuando Él resucitó de entre los muertos. Eso está en Hechos y luego en Romanos capítulo 1, donde Pablo lo explica claramente en verso. Bien, ahora volvamos al Salmo capítulo 2. Entonces, en el versículo 8, pídeme, y creo que podemos delegar esta línea de pensamiento al Padre, pídeme y te daré, es decir, al Hijo, las naciones por tu herencia, en otras palabras, toda la gente del mundo, y luego el versículo lo termina, y los confines de la tierra, por tu posesión. En otras palabras, cuando Cristo regrese y establezca este reino, no será solo en el Medio Oriente, sino que será un reino mundial que cubre toda la tierra. Y luego el versículo 9, los romperás con una vara de hierro. Ahora bien, por supuesto, Él lo hará en su segunda venida en la batalla de Armagedón, y las naciones del mundo serán eliminadas de la escena. Los romperás, los harás pedazos como un vaso de alfarero. Versículo 11, sirve al Señor con temor y alégrate con temblor, besa al Hijo. Ahora hay otra referencia a Dios, el Hijo, a Cristo. Besa al Hijo, no sea que se enoje y perezcas en el camino cuando su ira se encienda. Un poco, bienaventurados todos los que confían en Él. Muy bien, ahora para entender todo lo que este pequeño capítulo está diciendo y lo que no está diciendo, sabemos que en la ascensión de Cristo, Pedro y los 11, de hecho, ahora voltea a Hechos capítulo 1, un momento, si puedes.
Mientras Cristo ascendía, Pedro y los 11 conocían este programa del Antiguo Testamento y sabían que lo siguiente en la agenda era la llegada de estos 7 años de ira y vexación, y luego esperaban el regreso de Cristo a Jerusalén para establecer su reino. Y luego, cuando se estableciera el reino, ahora aquí es donde muchas personas, de hecho, sostengo que el 99% de los creyentes que asisten a la iglesia no comprenden que, de acuerdo con el programa del Antiguo Testamento, así es como se desarrollaría. El rey establecería su reino, y tan pronto como esto se estableciera y el rey estuviera gobernando en Jerusalén, entonces el judío podría ir a todos los rincones del mundo y evangelizar a los gentiles. Ese iba a ser el papel de Israel. Ahora acompáñenme, si pueden, a Isaías. Isaías capítulo 42. Como le dije a uno de mis alumnos la otra noche, creo que mi problema es, trato de transmitir en 2 horas todo lo que he aprendido en 20 años, y eso es simplemente imposible. Pero, si pudiera ayudar a las personas a ver todas estas cosas de manera clara, simplemente eliminaría tanta confusión que creo que reina suprema. Pero en Isaías 42, y ahora me refiero al programa del Antiguo Testamento que Dios esperaba que Israel aún recibiera a su rey, establecer el reino, y el judío saldría a las naciones del mundo y evangelizaría al no judío. Aquí está en Isaías 42, comenzando con el versículo 1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá juicio, o en este caso es gobierno. Él traerá un gobierno ¿a qué pueblo? A los gentiles, ¿ves? Claro como el día. Ahora sí pueden pasar al capítulo 49 de Isaías, por favor. Capítulo 49, versículo 6. Y no estoy agotando estos versículos de ninguna manera, solo elijo algunos que están más claramente expresados. En Isaías 49 baja al versículo 6 y dijo: es cosa ligera que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el remanente de Israel. Ahora aquí viene, también te daré por luz a ti, gentiles. Ahora siempre examina un versículo. ¿Quién es él, tú? Israel. Israel debe ser la luz de los gentiles, para que tú, Israel, seas mi salvación, es decir, la salvación de Dios hasta el fin de la tierra. ¿Ves? Así dice el Señor, el Redentor de Israel y su Santo. Este iba a ser el papel de Israel. Ahora retomamos más adelante si pasas al capítulo 59. Así que cuando hable en los días venideros sobre Dios tratando solo con los judíos, y lo ha hecho desde la llamada de Abraham hasta que llegamos bien adentro del Nuevo Testamento, es solo judío con excepciones. Lo he puesto en la pizarra más de una vez. Solo judío con excepciones. Ahora aquí está, Isaías 59, versículo 20. El Redentor vendrá a Sión. Ahora recuerda, Sión es una montaña en Jerusalén. Y a los que se apartan de la transgresión en Jacob, dice el Señor. Ahora versículo 21, en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. En otras palabras, ya estamos mirando hacia la eternidad. Pero ahora pasemos al capítulo 60, versículo 1.
levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. ¿A quién estamos hablando? A la nación de Israel. ¿Ves? A la nación de Israel. O cuando apareció su Mesías, ¿qué fue? ¿Qué les dijo? Yo soy la luz del mundo. ¿Ves? Yo soy la luz del mundo. Y si Israel lo hubiera creído, podrían haber salido y contado al mundo. Ahora, te lo mostraré aquí en un momento. Pasemos al versículo 2, porque he aquí la oscuridad cubrirá la tierra. Esa es una oscuridad espiritual, y la oscuridad densa sobre el pueblo, incluso Israel. Pero el Señor se levantará sobre ti, y su gloria será vista sobre ti, es decir, sobre la nación de Israel. Ahora mira el versículo 3, en inglés, sencillo. Y los gentiles vendrán a tu luz, y los reyes a la claridad de tu levantamiento. Todas esas son promesas a Israel según el programa del Antiguo Testamento, que después de haber rechazado y crucificado a su Mesías, su rey, él ascendería hasta que hubiera hecho de sus enemigos su estrado, y ese es el tiempo de burla que no habría sido largo. Vendría la ira y la vexación, la tribulación. Cristo regresaría, establecería su reino. Israel sería la niña de sus ojos y ella sería el centro de toda actividad en relación a llevar a las personas al conocimiento de Dios. Ahora, a medida que avanzas por tu Antiguo Testamento, ve a Jeremías, justo después de Isaías. Ve al capítulo 23 de Jeremías. Jeremías capítulo 23. Ahora, todos estos son versículos que destacan el hecho de que a Israel se le prometió no solo el rey y el reino, sino que serían el vehículo para llevar a los gentiles paganos al conocimiento de su Dios. Jeremías 23, versículo 5. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y la palabra renuevo está en mayúscula, por lo que se refiere a Cristo, y ¿cuál es la siguiente palabra? Rey, en mayúscula, así que es el rey, y un rey reinará y prosperará, y ejecutará juicio y justicia en el cielo. ¿Dónde? En la tierra, ahora en esa llanura. Y eso sería cuando Él regresara y estableciera su reino. Y Él va a gobernar y reinar sobre toda la tierra. Ahora, para cumplir con lo que acabo de decir hace un momento, que Israel sería el evangelista, ahora voltea hasta Zacarías. Ese es el penúltimo libro de tu Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 8. Zacarías, capítulo 8. Vamos a entrar en el versículo 20. Ahora no pierdas de vista todo lo que está en el programa del Antiguo Testamento. Habrá ira y vexación, habrá la destrucción de las naciones, como lo vimos en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 9. Y todo eso ocurriría cuando Él regresara a Jerusalén, destruyendo las naciones que aún sobreviven después de los terribles 7 años. Y entonces la tierra mantendría su esplendor como el jardín del Edén. El Antiguo Testamento lo dice, y será como el jardín era al principio. Y luego, ahora en el capítulo 8 de Zacarías, comenzando con el versículo 20, así dice el Señor de los ejércitos, aún sucederá. Ahora recuerda, Zacarías está escribiendo alrededor del 500 antes de Cristo. Aún sucederá que vendrán personas y los habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a otra, diciendo, vamos a rápidamente a orar ante el Señor o ante Jehová y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo iré también.
Sí, versículo 22, muchas personas y fuertes. ¿Qué? Naciones en plural de todo el mundo. Naciones fuertes vendrán a buscar al Señor de los ejércitos. ¿Dónde? En Jerusalén, no en el cielo, en Jerusalén, aquí en el planeta, y a orar ante el Señor. Ahora versículo 23, oh, solo guarda esto en esa computadora allá arriba y no lo olvides. Así dice el Señor de los ejércitos en esos días. Ahora recuerda, estamos hablando a la luz del programa del Antiguo Testamento. Esa es la mejor palabra que puedo encontrar para ello. Que tan pronto como el rey y el reino estuvieran en su lugar, las naciones del mundo serían canalizadas hacia Jerusalén, que sería la morada misma del Dios de Israel, y todos los gentiles podrían ser bendecidos al llegar a tener fe en él. Ahora, el versículo 23, entonces, así dice el Señor de los ejércitos, en esos días sucederá que 10 hombres tomarán todos los idiomas, no solo todas las naciones, sino todos los idiomas, todas las sectas y los dialectos y las diversas tribus, y así sucesivamente. Todos se aferrarán a aquel que es judío. ¿Y qué le van a decir a ese judío? Iremos contigo. ¿Por qué? Porque oímos que Dios está contigo. Ahora, en ese plano, esto es lo que Jesús había inculcado en los discípulos, y contrariamente a lo que la mayoría de nosotros, y me incluyo, siempre hemos sido enseñados, que la comisión en Mateo tenía esto en mente. Aún no se ha pronunciado una sola palabra, ni siquiera por Jesús a los 12, sobre un período en el que Dios apartaría a Israel, quitaría su templo, y él iría a los gentiles con un evangelio de gracia. No se había pronunciado una palabra, y así, a medida que lees los 4 evangelios, siempre debes recordar esto. Es lo que todos tienen en mente. De esto es de lo que habla Jesús. Él está hablando de todo lo que se había prometido a la nación con respecto a su ser su rey. Ahora, por supuesto, los discípulos no tenían idea de que iba a ser crucificado, ¿verdad? No tenían idea. Ahora, incluso mi audiencia, puede parecer un poco confundida por eso. Ustedes saben mejor, sé que lo saben, pero acompáñenme a Lucas capítulo 18. Nunca olvidaré, estaba enseñando una semana de clases en el norte hace algún tiempo, y después de una de las clases nocturnas, una joven pareja se acercó y dijo, bueno, espera un momento, ¿quieres decirme que Pedro no predicó a Cristo crucificado? ¿Y cómo crees que les respondí? ¿Cómo podrían hacerlo? Él aún no había sido crucificado, y además, no sabían que iba a hacerlo. Mira Lucas 18, baja al versículo 31. Y nuevamente puedo decir con seguridad que el 90% de los miembros promedio de la iglesia no sabe que estos versículos están aquí. Versículo 31 de Lucas 18. Entonces él, Jesús, tomó a los 12 y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre se cumplirán. ¿Qué está diciendo? Todo lo que ha sido profetizado aquí en los Salmos y los profetas, que Cristo debe sufrir, que debe ser sepultado, y que resucitaría de entre los muertos, y que ascendería, Salmo 110, y que regresaría después de estos años de tribulación, o retribución es la palabra, y establecería su reino. Oh, deberían haber sabido todo eso. Así que él dice, todo lo relacionado con el Hijo del Hombre se cumplirá. Y ahora el versículo 32, porque será entregado a los gentiles, es decir, a Roma, y será burlado, maltratado y escupido. Y sabes que eso es exactamente lo que sucedió. Y luego el versículo 33, y lo azotarán, lo matarán, y al tercer día resucitará. Ahora no te detengas ahí. Siguiente versículo. Y ellos, los 12, que han estado con él casi 3 años, porque pronto irán a Jerusalén para concluir todo, y entendieron
¿Cuánto? Ninguno. ¿Ves? Y no entendieron ninguna de estas cosas. Y esta declaración era que, oculto de ellos. ¿Recuerdas que hace unas semanas usé el término hebreo, Jehová? Ahora se me escapa, pero Olam, Jehová, Olam. Y recuerdan que les dije que en esa palabra había una definición de algo que está oculto. Y eso es exactamente lo que Dios hizo con respecto a lo que llamamos la era de la iglesia aquí. Lo ocultó a la vista y no pudieron entenderlo. Bueno, aquí no tenían comprensión de que Él iba a morir. No tenían idea de que iba a ir a la cruz. Y ahora nos quedan un par de momentos. Vengan al Evangelio de Juan, capítulo 20. Y es tan claro como el día que incluso después de que fue muerto, sabían que resucitaría de entre los muertos. Evangelio de Juan, capítulo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Y aquí voy a tomarme un tiempo para leer todos los versículos, pero todos conocen la historia de cómo Pedro y Juan acaban de ser informados de que Cristo no está en la tumba, que se ha ido. Y así, corren, y siempre les digo a las personas que me divierte un poco esto, creo que Pedro era un gran y robusto pescador, y Juan probablemente era un poco atlético. Y así comienzan una carrera a pie, y Juan supera a Pedro, pero Juan es un poco tímido, y llega a esa tumba, y está un poco reacio. Pero el viejo pescador torpe, ¿qué hace? Vaya, él simplemente entra de un salto. Ahora recuerden, es una cueva, no es un agujero en el suelo. Pero el viejo Pedro entra de un salto, y llegan a la conclusión de que algo sobrenatural ha sucedido. Y ahora miren el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, que era Juan, quien llegó primero al sepulcro y vio, en otras palabras, la evidencia. Él vio y, ¿qué? Creyó, pero no hasta entonces. Ahora mira el siguiente versículo. Porque aún ellos, y no solo Pedro y Juan, sino todos ellos, porque aún no conocían la Escritura, de que Él debía resucitar de entre los muertos. ¿No es eso claro? Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para su estudio de las Escrituras y le gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, su apoyo sería muy apreciado. Escríbanos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552, o llame al 1-800-312-697856. Recuerde, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en cinta de video. Asegúrese de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Feldick.